Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Hoy el video tutorial lo vamos a dedicar a las progresiones aritméticas, con problemas un poquito más complejos, digamos de nivel intermedio. En nuestro canal podéis encontrar un video tutorial dedicado a esto mismo, a las progresiones aritméticas con problemas más sencillos. Lo digo, ahora os pondré el enlace por ahí por si queréis también verlo. Bien, en este problema, por ejemplo, en el primer problema nos dice que de una progresión aritmética conocemos tanto a sub 3, o sea, el tercer término, que vale 11, como a sub 7, que vale 35. Y con esas dos pistas nos piden que calculemos la diferencia de la progresión, el primer término, el término general, así como la suma de los 45 primeros términos de esta progresión aritmética. Bien, pues lo primero que tenemos que hallar es la diferencia. Y para ello usamos el término general de una forma un poquito peculiar. Ahora os lo cuento. Mirad, a ver si estoy fino y lo entendéis a la primera. Nosotros colocamos la fórmula del término general y sustituimos en ella los dos términos que nos dan el séptimo término y el tercero. Aquí en la fórmula aparece dentro de un paréntesis n-1. N es el subíndice de este término y 1 es el subíndice de este otro. Puesto que he usado el séptimo y el tercero, aquí dentro en vez de poner n-1 pondré 7 menos 3 por la diferencia. Basta con sustituir este séptimo y este tercer término pues, por sus valores correspondientes, que son 35 y 11. Aquí 7 menos 3 nos daría 4, 4 por d. Y despejando, el 11 pasaría restando, daría 24, y el 4 pasaría dividiendo, y total que la diferencia vale 6. Bien, espero que os haya quedado claro cómo hemos modificado la fórmula para adaptarla a los datos que teníamos en este ejercicio. Una vez que tenemos la diferencia, ya podemos calcular el primer término. Cogemos de nuevo el término general, sustituimos en el a sub n el séptimo término igual que antes, pero ahora el a sub 1 lo dejamos como incógnita, que es el que queremos averiguar. Entonces aquí dentro del paréntesis pondremos 7, que es el lugar que ocupa este término, menos 1, que es el lugar que ocupa este otro, por la diferencia que hemos obtenido hace un momento, que era 6. Ya lo demás es sustituir y despejar de aquí a sub 1. La a sub 7 valía 35, porque era el dato del problema, más a sub 1, perdón, igual a sub 1, más, esto dentro del paréntesis da 6 por 6, que son 36, este 36 pasaría restando, daría menos 1, y eso es lo que valdría a sub 1, a sub 1 igual a menos 1. Bien, pues ya hemos hallado también el primer término. Vamos a hallar ahora el término general. Para hallar el término general basta con no sustituir la n por nada, dejar la n como n. Y eso nos permitirá luego así poder calcular el término que nosotros queramos con esta fórmula. Entonces el a sub n se queda como está, el a sub 1 ponemos menos 1, que es el valor que hemos obtenido ahora mismo, n menos 1 también lo dejamos como está, y en la diferencia ponemos 6, que es lo que tuvimos en el primer paso. Bien, lo demás es operar, el 6 multiplica tanto a la n como al 1, al menos 1, perdón, entonces nos quedaría menos 1 más 6n menos 6. Agrupando el menos 1 y el menos 6 da menos 7, y esta fórmula es el término general. Bien, y por último este problema nos pedía que calculáramos la suma de los 45 primeros términos. Obviamente, para calcular la suma de los 45 primeros términos aplicamos su fórmula correspondiente, y ese sub 45 será igual al primer término, menos 1, más el término a sub 45, que no lo sé y por lo tanto tendré que calcularlo previamente, por el número de términos que estamos sumando, que son 45, obviamente, y entre 2. Este término a sub 45 lo calculamos aquí con la fórmula del término general, puesto que con esta ya podemos calcular el término que queramos de la progresión directamente. Basta con sustituir la n por el término deseado, en este caso el 45. Entonces nos quedará menos 7 más 6 por 45. Haciendo la operación, primero multiplicamos 6 por 45, le restamos 7 y nos queda 263. Ese 263 es lo que vale el a sub 45, que es el que sustituimos aquí. Realizamos ya esta operación, primero hacemos la resta, multiplicamos por 45 y luego dividimos entre 2, y nos da un total como suma de los 45 primeros términos de esta progresión, 5.895. Bueno, pues ahora vamos a ver otro problema en el que nos dice lo siguiente. El último término de una progresión aritmética es 198, la diferencia es 19 y la suma de dichos términos asciende a menos 1942. Y con todos esos datos nos pide que calculemos el primer término y así como el número de términos que forman la progresión. Entonces, los datos los pongo aquí todos juntos. El último término 198, la diferencia 19
y la suma de dichos términos menos 1972. Colocamos nuestras dos fórmulas, la del término general y la de la suma, y en ellas sustituimos todos los datos que tenemos que nos daba el enunciado. Entonces nos quedará la cosa así. En la fórmula del término general quedará a su n vale 198 igual a su 1 que lo desconocemos más la n que también la desconocemos, el número de términos, menos 1 y por la diferencia que si no la dan que es 19. Y en la fórmula de la suma ponemos el valor de la suma que era menos 1972 igual a su 1 que no lo sabemos más el a su n que sí lo sabemos que es 198 por el número de términos que lo desconocemos y partido por 2. Bien, esto es una especie de sistema de... Bueno, es no una especie, es un sistema de ecuaciones puro y duro. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Primero quitamos este paréntesis en la ecuación de arriba y nos quedaría 198 igual a su 1 y ahora el 19 multiplica tanto a la n, que quedaría 19n, como al menos 1, que quedaría menos 19. Entonces, lo que hacemos es agruparlo, traemos el as1 para acá, negativo, para despejarlo. Y en el otro lado dejamos el 19n y el 198 pasamos para allá negativo y se agrupa con el menos 19 y da menos 217. Quedando entonces el as1 ya en positivo como menos 19n más 217. ¿Por qué he despejado el as1? Porque esta expresión es la que vamos a sustituir en la otra, en la de la suma. Y entonces se nos queda aquí una ecuación ya con una sola incógnita que es la n. Entonces nos quedaría menos 1972, en vez de a su 1, lo que nos ha dado, menos 19 más menos 19n más 217, y el resto de la ecuación igual, más 198, y todo eso por n y entre 2. De momento este 2, como está dividiendo, lo pasaríamos para acá multiplicando, que quedaría menos 3.944, y este paréntesis lo podemos quitar multiplicando la n por todos los elementos que tiene dentro, quedándonos en total así menos 19n cuadrado, más 217n, y más 198n. Esto, debidamente ordenado y agrupado, se convierte en una ecuación de segundo grado, normal y corriente. El menos 19n para pasar para acá sumando. Estas dos n's, esos dos términos que llevan n, se pueden agrupar, que da en total 415 positivo, pero como pasará para acá, pasará negativo, menos 415n. Y el menos 3.944, como no cambia de lado, no cambia de signo, menos 3.944, igual a 0. Y ya tenemos la ecuación de segundo grado completa. Aplicamos la fórmula que todo el mundo conoce y ya la resolvemos. Entonces ponemos aquí menos b, que es 415, más menos, etcétera, ¿no? 415 al cuadrado, menos 4 por a, que es 19, y por la c, que es menos 3.944. Partido de 2 por a, que sería en este caso 2 por 19. Operamos y operamos y hacemos todas las operaciones pertinentes y ya sacamos los valores de n, los cuales nos da 1 menos 1,29, que es el valor correcto, y el otro nos da menos 7,157, y además que esto no es válido porque n necesita ser un número natural, es decir, positivo y entero. No vale que sea ni decimal ni negativo, por supuesto, tampoco. Entonces, como ya sabemos el valor de n, que era 29, podemos sustituirlo en la expresión que hemos despejado arriba del as1 y ya a calcular dicho valor, el valor del primer término de la progresión. Sería hacer menos 19 por n, que vale 29, más 217. Hacemos primero este producto, luego le sumamos el 217 y en total nos da un as1 equivalente a menos 334. Y ya estaría terminado este problema. Bueno, vamos a ver el tercero de los problemas de este tutorial. En este nos dice, este es parecido al primero, nos dice que de una progresión aritmética se sabe el tercer término, que vale as1, y el séptimo, que vale menos 7. Y ya a partir de esas pistas nos pide que calculemos as1, o sea, la diferencia, as1, as(n), que es el término general, y la suma de los 15 primeros. Vamos por orden, primero calculamos la diferencia, modificando, como hemos dicho en el principio, la fórmula del término general. Sustituimos los dos términos que sabemos, que son el séptimo y el tercero, pero eso nos obliga a meter dentro del paréntesis sus dos subíndices, que son 7 y 3 respectivamente. En vez de n menos 1 ponemos 7 menos 3, este menos este, por la diferencia que es la que desconocemos. Entonces sustituimos el a sub 7 por su valor, que es menos 7, el a sub 3 por el suyo, que vale 1, es 7 menos 3 daría 4, entonces este 1 pasa restando y ya despejando la d nos da menos 8 entre 4, que es menos 2. Para hallar el término a sub 1, que es el primero, volvemos a usar la fórmula del término general, pero en ella sustituimos solo uno de los términos que nos daba el problema al principio, el a sub 7. Dejamos el a sub 1 como incógnita, que es el que quiero ahora hallar,
y el resto de la fórmula pues tal cual. En la n pongo 7, que es el subíndice de aquí, menos 1, que es el subíndice de este. Y por menos 2, que es la diferencia que hemos calculado hace un momento. Operamos, esto da 6 por menos 2, que será menos 12, que pasará para este lado sumando y dará 5, entonces a su 1 vale 5. Bien, ya tenemos dos términos hallados, la diferencia y el primer término. Vamos a calcular el término general, que era dejar la n como n, no sustituirla por ningún valor. Entonces solo dejamos a su n igual al primer término, que es 5, que es el que acabamos de obtener ahí arriba, más n menos 1 por la diferencia que valía menos 2. Operamos, menos 2 por n menos 2n, menos 2 por menos 1 más 2, 5 más 2 serían 7, entonces el término general nos queda como 7 menos 2n. Y por último ya vamos a calcular la suma de los 15 primeros términos. Entonces sustituimos todo lo que sabemos hasta ahora, que es decir, para sacar la suma de los 15 primeros términos ponemos que es igual a su 1, que valía 5, que es el que estuvimos aquí arriba, más a su 15, que no lo sé, que lo calcularemos ahora aparte, por el número de términos, que eran 15, puesto que estamos sumando 15 términos, entre 2. El a sub 15 lo calculamos con la fórmula del término general, sustituyendo la n por 15, que es el término que quiero hallar. Entonces esto da 2 por 15, 30, 7 menos 30 da menos 23. Bien, pues este menos 23 se coloca en vez de la sub 15 y ya realizamos la operación. Y entonces esto da menos 22 por 15 entre 2, total menos 135. Muy bien, perdón, menos 18 por 15 entre 2, que son menos 135. Bien, vamos a por el siguiente problema, que es el último de este video tutorial, y a ver si os va quedando claritos. Entonces en este caso nos pide que calculemos la suma de todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 1000. Entonces claro, lo primero que tenemos que averiguar es cuáles son dichos múltiplos de 7, el primer múltiplo de 7 superior a 100 y el último, que será el último inferior a 1000. Y entonces tenemos que hacerlo esto un poco por tanteo. Entonces en el caso del primer término superior a 100, ponemos 101 entre 7, como da 14 con algo no me vale, con el 102 pasa igual, 103 pasa igual, salen decimales, 104 entre 7 también da decimales, y 105 entre 7 nos da 15. Ya tenemos el primero de los valores, el 105 es el primer múltiplo de 7 superior a 100. Y ahora para buscar los inferiores de 1000, pues empezamos por el 999, así marcha atrás, dividiendo entre 7, hasta que encontramos el primero que da exacto, que es el 994, que entre 7 da 142 justo. O sea, el último término a su n vale 994. Y esos son los dos datos entonces que da el problema, junto con la diferencia que es 7, puesto que si son múltiplos de 7, van de 7 en 7, obviamente. Entonces, vamos a hallar la n. Para hallar la n, cogemos el término general, sustituimos los dos términos que sabemos, el 994, que es el último término, y el 105, que era el primero, más n menos 1 por la diferencia que es 7. Operamos, 7 por n son 7n, y 7 por menos 1 menos 7. El 105 por acá lo paso restando, y ya despejando, el 7 también pasaría sumando, en total da 896, y el 7 que está multiplicando a la n, él pasará dividiendo, y en total nos da una n, un número de términos de 128. Es decir, hay 128 múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 1000. Entonces, para hallar su suma, pues basta que apliquemos la fórmula. El a su 1 es 105, el último término era 994, el número de términos, que es lo que no sabíamos y lo acabamos de calcular, son 128, entre 2. Haciendo la operación, sale que la suma de todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 1000 vale 70.336. Bien, amigos. Bueno, antes de que se me olvide, este video tutorial se lo quiero dedicar a un alumno mío que se llama Federico, que es el que me trajo parte de estos problemas. Bien, pues un saludo y hasta el próximo video tutorial. Bien, amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo, amigos, hasta la próxima.